entiendo que ya se habla de la captura de la detención de un policía en el escenario deportivo el pasado domingo en Santa Ana, fiscal. Parece ser que hubo una situación en la que se generaron un pleito y hubo como una exagerada forma de utilizar la fuerza policial. No sé cuál es la lectura o la investigación que se tiene hasta este momento. Bueno, sí, se dio un incidente durante un partido de fútbol que se dio en el estadio de Santa Ana entre agentes de la Policía Nacional Civil junto con aficionados de uno de los equipos que estaba en la contienda. Posteriormente, dentro del término de la flagrancia de las 24 horas, se detuvo a uno de los agentes que intervino en el incidente. También estamos haciendo una investigación objetiva en torno a esta persona a fin de determinar si el agente obró, digamos, con alguna causa de justificación, es decir, había algún cumplimiento de deber. Una provocación, una falta de respeto al orden. O incluso portar algún tipo de arma contundente que es, en teoría, lo que dio origen a un procedimiento de requisa que le iban a hacer a la persona. Entonces, claro, los ánimos se caldean y se da todo este incidente. Estamos superando una situación crítica de delincuencia que ha venido teniendo el país en los últimos años, pero estamos entrando y viendo, y lo recojo de lo que vemos en las redes sociales que pasa frecuentemente en nuestro medio, el tema de la intolerancia. También vimos el caso de dos, bueno, este solamente es uno de muchos casos de intolerancia en la calle, entre un motorista del transporte colectivo y un vendedor de verduras, ¿no? Un pícaro, ¿verdad? Sí. Que por cierto terminaron reconciliados, creo. Sí, terminaron abrazados en los tribunales de justicia. Sí. Entonces creo que ese tipo de situaciones que se da en el momento, bueno, cuando principalmente con el tráfico que se genera en el Gran San Salvador, creo que eso ha ido provocando una escalada en las acciones violentas de parte de la población. Precisamente ese es. Hubo otra serie de situaciones en las que se dieron una serie de accidentes de tránsito, en el cual incluso se vieron vehículos volcados en diferentes arterias, y que eso también pues es un llamado de la Fiscalía General de la República a respetar y que no se va a tolerar, me imagino, ningún tipo. Esta madrugada hubo 2 nuevos operativos fuertes. Sí, es correcto. Cuénteme un poco, en el occidente y entiendo que aquí en la zona paracentral, ¿no? Así es. Bueno, uno se desarrolló en el departamento de Cucatlán, el otro se desarrolló en el departamento de Aguachapán. El que se desarrolló en Cucatlán básicamente iba en contra de 41 miembros de diferentes organizaciones criminales que se dedicaban a cometer asaltos a los usuarios del sistema financiero. Es decir, estas personas estaban ya bastante organizados en cuanto a ubicar a las potenciales víctimas, posteriormente les daban seguimiento y luego procedían a robarles los dineros. La mayoría de estos fondos provenían de préstamos bancarios. Hay una sobrecarga del trabajo de la Fiscalía, sobre todo régimen de excepción, operativos que también son competencia directa de lo que es la actual estrategia de seguridad que tiene el gobierno, ¿cierto? Sí, bueno, existe una sobrecarga de trabajo. Ahora bien, esta sobrecarga de trabajo es para bien de la sociedad salvadoreña. Actualmente la Policía Nacional Civil ha detenido poco menos de 56.110 personas. Entonces, estas personas nosotros las hemos presentado a los tribunales, hemos elaborado más de 1.400 solicitudes ante los tribunales de justicia y actualmente tenemos más o menos 50.000 personas que ya han sido presentadas a los juzgados. El plan control territorial no inicia junto con el régimen, es decir, el régimen de excepción ya es una consecuencia de cada una de las fases previas del plan control territorial. El plan control territorial para lo que es útil o para lo que fue útil
y lo continúa haciendo, es para conocer el funcionamiento, conocer quiénes son los miembros, conocer los territorios en los cuales operan cada una de las organizaciones criminales. Es decir, prepararnos, fue el paso necesario para prepararse para lo que se está viviendo en este momento, que es básicamente la aplicación de las disposiciones del régimen de excepción. Decir, por ejemplo, de que las pandillas eran un mal necesario en nuestro país, eso, discúlpeme, es algo que yo jamás voy a compartir. Entonces, al contrario, el mal se tiene que combatir, y es de esta forma en cómo se debe de hacer las cosas para presentar los casos ante los tribunales y tratar que estas personas se logre establecer su culpabilidad en el marco de las leyes previamente establecidas. Creo que estar en esa vorágine de que la policía detenía un día, al día siguiente los jueces liberaban, posteriormente los volvían a detener. Sí. Entonces eso era lo que tenía cansada a la población. ¿Por qué? Porque el problema no se da en los tribunales, el problema se da cuando el delincuente queda libre y regresa a las comunidades a seguir delinquiendo. Entonces ahí lo que sucedía era de que poco a poco la autoridad que tiene más contacto con la población, la policía, iba perdiendo la seriedad, iba perdiendo la autoridad con la cual se debe de manejar frente a los ciudadanos. No hay detenciones arbitrarias. No hay detenciones. Todas se investigan, me dice. Las detenciones las ejecutan en los periodos de flagrancia por la Policía Nacional Civil con el auxilio del Ejército. Son delitos de carácter permanente. Esas personas en ningún momento han renunciado a eso, a participar a esos grupos criminales. Si usted ve el nivel digamos, de confrontación que se ha dado entre los grupos criminales y la Policía Nacional Civil, es mínimo. Actualmente se han dado 76 enfrentamientos entre la Policía Nacional Civil o el Ejército con estos grupos delincuenciales. No hay violaciones de derechos humanos como fundamentan o argumentan estas organizaciones en su demanda en la Corte Internacional de Derechos Humanos, que por cierto mañana creo que hay una audiencia, ¿no? Sí, mañana hay una audiencia. Lo que sucede es de que, mire, ellos necesariamente siempre van a tener que mantener este tipo de discursos. Ahora bien, se empezó a mencionar una serie de circunstancias, por ejemplo, fallecidos en el interior de centros penales. Actualmente la Unidad Fiscal Especializada de Investigación de Homicidio está realizando las investigaciones de cada uno de esos casos y oportunamente vamos a dar a conocer los resultados. Entonces, con las reformas que se aprobaron y principalmente aquellas que facilitan el procesamiento de las personas declaradas rebeldes o que están ausentes durante el proceso, entonces ahora pues las instrucciones que se han girado a los fiscales es que se empiecen a sacar todos esos casos. Todos esos casos tienen que empezar a realizarse las audiencias. Los procesos tienen que continuar hasta que lleguen a una sentencia de esta absolutoria o condenatoria. Y ya se programaron las audiencias, ya hay fecha para que se realicen las audiencias. La primera es en el caso denominado el Chaparral, que tiene relación con la construcción de la presa, y en la cual se están investigando o procesando al expresidente por delitos de corrupción. Ok, no, pero ese digamos fue el primer caso. Fue el primer caso. Acuerdo. El segundo caso es el que tiene relación y que también se encontraba archivado por la ausencia del exmandatario de comparecer ante la justicia, que es el vinculado con la tregua que se desarrolló durante su administración y en la cual básicamente existió un pacto de no persecución en contra de los delincuentes. Ahí está también el caso del ex candidato de Arena, el doctor Norman Quijano, ¿no? Sí, también está en una situación similar. Esta persona, la última información que tenemos es que viajó a Estados Unidos. Creemos que se encuentra en ese lugar, en ese país, y que pues también está vinculado con pactos de no persecución penal a favor de los delincuentes. Ahí
niega extraditar a Estados Unidos a este señor, el Blue, que se conoce como el Blue. Bueno, de hecho que el proceso todavía continúa, el proceso de extradición continúa. Es decir, lo que nosotros como Fiscalía hemos hecho es que el Blue responda por los crímenes por los cuales está procesado aquí en El Salvador. La idea de la Fiscalía pues es condenarlo por la extorsión que se le acusa. El proceso de extradición todavía continúa. En ningún momento, en ningún momento se ha suspendido la tramitación de este proceso. Pero de igual forma, así como yo se lo tengo que entregar a este país vecino, pues yo también tengo que procesarlo por los hechos que ha cometido en perjuicio de salvadoreños. Es enviado la primera vez, regresa a Estados Unidos, comete crímenes allá, posteriormente nos lo vuelven a enviar como que nosotros fuéramos el basurero o el depósito de los desechos que nos envían desde otros países. Entonces, y aquí sí lo detenemos, aquí lo procesamos y esperamos condenarlo. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es de responderle a una víctima salvadoreña. Entonces, y los retrasos que ha existido para lograr una condena en contra de este pandillero ha sido precisamente el proceso de extradición. No hay una negación en ningún momento. Porque de hecho creo que he visto que se han extraditado algunos, ¿no? Sí, en este mismo contexto. Exacto. Es decir, hemos entregado otras personas que no tenían investigaciones pendientes aquí en el país y que pues se inicia el proceso de extradición, se pasa cada una de las etapas de ese proceso de extradición y se han enviado a Estados Unidos. ¿No es porque él tiene información que puede llegar a decirle a Estados Unidos sobre casos acá también, incluso de treguas, como en algún momento dicen algunos? No. Ajá. No, él en realidad está respondiendo por los crímenes que ha cometido aquí en el país. Sí se ha logrado impactar en el tema de la extorsión. ¿Por qué? Porque se ha logrado extraer de las diferentes comunidades a las personas encargadas de ir a recoger cada uno de los dineros que eran exigidos a cambio de amenazas o de coacción. Entonces, también la gran labor que se está realizando en la Dirección General de Centros Penales, con el director Osiris Luna, eso también ha ayudado porque efectivamente ya las cárceles no son las antiguas universidades del crimen que eran en otras administraciones. La señora procuradora, a mí me parece que es alguien con muy buenas intenciones. Precisamente creo que es alguien que va a venir a sumar a todo el esfuerzo que se está realizando en el Gabinete de Seguridad para tratar de llevar tranquilidad a los salvadoreños. Es una persona que conoce la institución, de hecho ya la dirigió, y aparte de eso tiene todas las credenciales, creo, académicas y que le han dado la práctica de estar en ese cargo para poder realizar una excelente labor. La primera de las reformas hizo precisamente eso, logró romper con aquel esquema que venía desde el Código de 1998, el Código Procesal Penal, en el sentido de que los procesos se detenían al momento de la audiencia, al momento de la presentación de la acusación, si la persona no estaba detenida o no estaba ligada al proceso. Entonces, actualmente se vuelve más o menos a la tendencia que existía en el anterior código, en el cual lo que se buscaba era solucionar el conflicto con la ley. Entonces, y lo que se busca es imponer las sanciones que corresponden a sus actos a aquellas personas que han decidido evadir la justicia, que han decidido no presentarse a los tribunales. Con este tipo de reformas también tenemos que pensar que se le van a aplicar a los homicidas que también han decidido huir de la acción de la justicia, homicidas que tal vez se han trasladado a otros estados. Entonces, pero es preferible buscar a una persona a quien ya se le impuso una condena, ya que ya se comprobó su culpabilidad en juicio, que pase a engrosar la lista de los más buscados o como la quieran denominar a esas órdenes de captura, y que vengan a cumplir sentencia cuando sean capturados, a tener que andar buscando personas para tener que volver a repetir juicios.
Las anteriores leyes lo que nos obligaban era a realizar hasta 2, 3, 4, 5 veces, las veces que fuera necesaria, una misma vista pública. Y eso implicaba que las víctimas, que los testigos, que todas las personas que tenían de algún modo algún tipo de relación con el proceso, tenían que rendir diferentes testimonios cada vez que se iba capturando a uno de los delincuentes que había decidido no enfrentar los procesos. La reforma en realidad que se propone es porque en la actualidad únicamente hay 2 funcionarios a nivel nacional que pueden solicitar la intervención de las telecomunicaciones: el fiscal general de la República y el director del centro, que tiene que cumplir con los requisitos legales. Entonces, la reforma va orientada ¿en qué sentido? En que exista la posibilidad de que otro funcionario que pertenezca al centro, que cumpla con los mismos requisitos que posee el director del centro de intervenciones, pueda también solicitarlos, pero en ausencia del fiscal general, en ausencia del director del centro. Es decir, para tener siempre cubierta la posición de la persona que tiene que solicitar la intervención de las telecomunicaciones. Básicamente es una suplencia. Me pareció muy bonito que le explicara al pueblo salvadoreño el por qué razón estamos no retrocediendo, sino que retomando la justicia en una manera diferente, ya que el código, creo que teníamos antes del 98, que es el que nosotros conocíamos, el código del 74, decía de que no se podía dejar a un lado la justicia, y lo estoy parafraseando porque realmente no lo rezaba de esa manera, sino que era la interpretación, en el cual podíamos ver nosotros que no había tal situación de dejar en el limbo un proceso, sino que este proceso se venía y se continuaba y estaba pendiente la ejecución de la sentencia. Ahora que esta articulación, hay una condena, hay un cerrar el luto, por ejemplo, en los homicidios. No solamente tenemos que ver lo que es con dedicatorias para alguien, sino que cerrar los lutos de las personas, incluso con los homicidios comunes, con los homicidios de pandillas, con las violaciones. Es decir, esta cantidad, este menú tétrico del crimen está teniendo un cierre para las víctimas. Que sí es cierto que se debe de garantizar los derechos a las personas, sí es cierto que se las debemos de proteger, pero también es cierto que le debemos a la persona instruir en lo que se necesita, y esto implica que la persona debe de conocerlos, debe de saberlos expresar, pero debe de saberse proteger a sí mismo y saber que se va a venir a exigir. Hay que tener mucho cuidado con los familiares porque se están prestando algunos a ser parte de lo que es una mala inversión política en contra de nuestro país, convirtiéndose entonces en un mal salvadoreño. Porque si bien El Salvador está pasando los mejores momentos, también estamos pasando los mejores momentos de tratar de que el salvadoreño sea escuchado y que no caiga en ser mentiroso. Porque cuando el salvadoreño va ante una institución de carácter mundial y miente, el salvadoreño queda mal. La seguridad ha caído en tercer término y las pandillas en quinto. La población todavía en la seguridad hacía una subdivisión que eran las pandillas. Ahora ha pasado la economía, pero eso solo lo permite cuando el salvadoreño tiene la oportunidad de hacer una evaluación general de su estatus frente a la población, a la sociedad misma. Y eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta qué es lo que se está opinando, qué es lo que está evaluando. Porque no hemos podido tener, y eso hay que tomar en cuenta lo que dice Ernesto, si antes en la encuesta nosotros decíamos la seguridad primero y era en general, era porque nos estaba ahorcando, nos estaba matando. Ahora que ya tenemos un respiro, ahora que nosotros ya podemos guiarnos, que nos podemos mover, ahora ya empezamos a señalar otras circunstancias, incluso la criminalidad común. Uno de los problemas es que la planificación urbana se ha hecho a un lado. Acá seguimos todavía hace como 25 años que todo tiene que ir al centro de San Salvador, al centro de Santa Ana, al centro de San Miguel, teniendo periferias que se pueden desahogar, y con desahogar significa desestresar el centro, pero todo lo metemos. Necesitamos otra vez que sea fuerte, por ejemplo, la división de tránsito, ejecutando las órdenes de lo que hay en los paineles. Pero ¿qué piensan del tema de salud mental?
A eso voy. No, o sea, porque lo que pasa es que cuando tú venís... Porque lo que tú me hablas es el nivel coercitivo de aplicación de la ley. Sí. Pero es un problema de salud mental. No, entiendo que en la Asamblea Legislativa, y este es un buen punto que yo quiero acotar, entiendo que había una iniciativa para fortalecer esa base de atención vista desde el punto de vista científico o médico. Sí. Pero entiendo es que no pasó eso. Pero es que lo que pasa es que cuando tú pones la parte de la coerción, le das una alerta a la persona. Claro. Cuando le das la alerta a la persona y con la alerta no te funciona, ahí es donde te dispara que esa persona sí ya tiene un problema mental que está arriba de lo normal.